espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados estamos a las 9 de la mañana en Radio Capital y también en señal digital en Movistar 552, 3.1, señal digital, perdón, en Claro, el canal 15515. Nos pueden seguir en Twitter como @LBE Perú o en mi Twitter también, @JJ Echevarría, o en el Facebook en La Buena Educación Perú, o en mi Facebook también, Javier Echevarría Oficial, ¿no? Y pueden hacer ahí sus preguntas, sus intervenciones, y vamos a estar hoy. Recuerden que los teléfonos es 212-5353 y provincia 0824-802. Hoy tenemos a Patricia González, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Javier. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, Patricia. Tenemos una pregunta para ustedes, para que comiencen a llamar. ¿Ustedes creen que los niños de 5 años están listos para entrar a primer grado, para entrar al colegio? Porque hay toda una tendencia de padres que quieren bajar la edad y dicen, ¿por qué no empieza pues antes? ¿Creen que están preparados los niños de 5 años para entrar a primer grado? Vamos a ver qué cosa piensa la gente sobre esto y tenemos un video sobre esto. ¿Crees que un niño de 5 años está listo para entrar a primer grado y por qué? Sí, es una buena edad. Los niños ya están preparados, juegan, comparten, ya están en una edad más madura, ¿no? Todavía no, porque tiene que tener un poco más de conocimiento, aprender un poquito más, que tenga un poquito de jardín. No, todavía creo que sí, porque según la ley creo que es de cumpliendo 6 años. Todavía tiene que desarrollar más. ¿Crees que un niño de 5 años está preparado para entrar a primer grado y por qué? Bueno, creo que es sumamente relativo porque depende del niño que se ha estado formando. Si es un niño que ha tenido un buen apego con su familia, con sus padres y que ha estado viniendo constantemente a la escuela, va a tener una buena autoestima. Yo creo que un niño así sí puede estar preparado para entrar a la escuela primaria. No, porque ya mi nieta va a cumplir 5 años y no sabe leer. Bueno, a mi parecer creo que todavía no estarían preparados, ya que el nivel inicial mayormente lo ven todo juego, ¿no? Y la primaria ya es un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que sí, en la edad de 5 años lo preparan justamente para enfrentar esos desafíos que van a tener cuando ingresan a primer grado, ¿no es cierto? Bueno, están divididas las opiniones, ¿no? Y claro, detrás de esto hay esta tendencia pues a apurar las cosas. Pero ahora vamos a tratar de entender, Patricia, ¿para qué es la educación inicial? Para que los padres puedan entender. ¿Y cuál es la diferencia con el colegio, no? Ok. Efectivamente, la educación inicial es el primer nivel del sistema educativo, ¿no? Y en esta etapa de desarrollo es bien importante una atención integral. ¿Qué significa esta atención integral? Significa al niño, desarrollar en el niño, por ejemplo, el pensamiento. ¿Qué significa este proceso de desarrollar el pensamiento en el niño en educación inicial? Es que el niño tenga la capacidad de solucionar problemas, ¿no? De plantearse problemas, ¿no? Plantearse distintas maneras de resolverlo, ¿no? Dar una dirección, finalmente llegar a solucionar un problema. Entonces, por un lado, todo el desarrollo del pensamiento. Por otro lado, todo el desarrollo del lenguaje. Pero el lenguaje principalmente oral. O sea, ¿qué queremos del niño? Queremos un niño que tenga mucha capacidad de expresarse. A veces tenemos niños grandes, primaria, secundaria, que no saben comunicarse, que no saben Patricia, decir. primaria, secundaria, adultos. O sea, nuestro país, la expresión oral no es una de nuestras características. Expresar las cosas, o sea, la mayoría de las personas yo veo que tienen grandes dificultades para expresarse. Efectivamente, y en educación inicial es el momento privilegiado para todo el desarrollo de la expresión desde lo corporal, desde el dominio del cuerpo hasta la expresión oral. Entonces, es eso que tú estás planteando, ¿no? De efectivamente los déficits que hay más adelante, es porque ha habido como mucha presión por los niños, claro, y porque no se les da la oportunidad de comunicar, de expresarse, ¿no? Y en educación inicial es la etapa privilegiada para eso, ¿no?
Otra cosa que se desarrolla en educación inicial que es bien importante para los niños es, dentro de la expresión, no solamente el oral, sino el uso de otros lenguajes, que el niño se puede expresar a través de la música, a través del arte, a través del dibujo, de la pintura, ¿no? Otras formas de expresión. Va a potenciar toda esa posibilidad luego del aprendizaje formal. Porque cuando uno va desarrollando, por ejemplo, una obra de arte, el niño está jugando a dramatizar, el niño finalmente está construyendo historias. Historias que luego cuando aprende en primaria, ¿no? Son lo que el niño va a terminar leyendo, ¿no? O sea, van a ser prácticas con las que el niño va a leer. Entonces, hay todo el tema del lenguaje, hay todo el tema de la comunicación, las habilidades sociales, ¿no? ¿Hasta dónde, no? O sea, el niño tiene efectivamente que aprender a compartir en grupo, a escuchar el otro. Son las primeras interacciones. Exactamente. Claro. Entonces, la educación inicial es indispensable para los hábitos básicos, ¿no? Para los vínculos. Pero entonces, fíjate que es interesante, has hablado de lenguaje, has hablado de pensamientos, has hablado de habilidades sociales, has hablado del cuerpo, no has hablado de aprender a leer y escribir. Como en muchos padres y muchos centros de educación inicial exigen y presionan al chico para que ya aprenda. Efectivamente, si vemos lo que ha sucedido dentro de la entrevista, el video que acaban de pasar, los papás no llegan a mencionar qué es lo que aprende el niño en educación inicial, ¿no? O sea, tienen el genérico que el niño tiene que desarrollarse más, pero no saben qué es. Y efectivamente, en educación inicial el niño no tiene por qué aprender formalmente aprender a leer y escribir. Eso el niño lo va a aprender en primaria y va a tener muchos años para ir desarrollando todas sus habilidades, efectivamente, de comprensión, que le lleve al niño finalmente a desarrollar otro tipo de capacidades para la vida, ¿no? Pero en educación inicial no. Hay que dejar que el niño naturalmente, por ejemplo, para aprender a leer y escribir, el niño pasa por diferentes niveles de representación. No sé si el término es muy sencillo, pero el niño primero comienza a hacer sus dibujos desde el cuerpo. Primero experimenta con el cuerpo, juega con los objetos, juega como si fuera algún elemento. Es como si el niño reprodujera la historia de la humanidad. Donde en los principios de los tiempos la gente hacía dibujos en las piedras, ¿no? Hasta adquirir realmente la habilidad de leer y escribir, ¿no? Efectivamente, y el niño la va descubriendo. O sea, en ese proceso, como dices tú, de jugar, de dibujar, es que el niño va descubriendo que quiere comunicar de otra manera. Y de pronto comienza a hacer sus primeros grafismos, ¿no? Sus primeras letras, que él va descubriendo porque vive en un mundo letrado y comienza a ver que los adultos se comunican de otra manera, ¿no? Y por la necesidad de comunicar es que el niño busca luego la necesidad de aprender a leer y escribir. Pero eso es más adelante. Claro. No hay por qué presionar al niño en educación inicial para eso. Pero es que ahí ese es el tema de fondo, que es la presión. Porque hay este mito de si empiezas a aprender más temprano, mejor te irá. Y es exactamente al revés. Así es. ¿No? Para mí, mira, yo voy a hacer una analogía quizás un poco burda, ¿no? Tú ves una manzana, ¿no? Tú quieres una manzana, quieres comprarte una manzana, ¿no? Cuando la manzana está más rica es porque está madura, porque tiene un buen color, porque tiene un buen olor, ¿no? Y en ese momento la pruebas y dices, qué sabrosa. También te puedes comer una manzana que está, bueno, que todavía no está madura, te la vas a comer, pero no vas a disfrutarla como esta. Claro. Para mí el proceso de aprendizaje de leer y escribir implica con llegar a tener este niño maduro, como uno diría, y usando la metáfora de la manzana, que me parece extraordinaria, a veces hay una serie de técnicas donde aceleran el proceso de maduración de la manzana, pero tiene un efecto, tiene menos nutrientes y tiene menos sabor. Entonces, a ver si ese niño que has acelerado tiene para aportar a la sociedad cuando sea adulto su sabor y sus nutrientes, o si es una persona, digamos, precaria a veces emocionalmente porque no tiene mucho que ofrecer, tiene un montón de contenidos, pero no ha desarrollado su valor intrínseco para ofrecerlo después a la sociedad. Efectivamente, la experiencia de vida, todas las posibilidades del niño de experimentar, de jugar, de conocer, de descubrir, es lo que va a permitir, de alguna manera, que luego responda de la mejor manera en los procesos de aprendizaje formal. Y ese cúmulo de experiencias que el niño tiene en educación inicial, hay que potenciarlo. O sea, lo que la maestra inicial tiene que hacer es permitir al niño la mayor diversidad de experiencias, que el niño tenga muchas experiencias de juego con sus compañeros, visitas, que salga a conocer cosas. Cuanto más experiencias tiene el niño, más posibilidades va a tener luego de aprender efectivamente, como dices tú, a leer y escribir y todo el aprendizaje formal. Pero voy a ponerme abogado del diablo y me pongo a pensar sobre los padres y pueden estar muy confundidos porque durante años era totalmente al revés. Entonces en educación inicial te enseñaban una serie de cosas, te enseñaban las sílabas, te enseñaban hasta
leer algunas cositas, y a mí me han enseñado, yo recuerdo bien. Es más, para entrar a primer grado, en algunas escuelas te toman una prueba, bueno, ahora eso está cambiando, ¿no? Creo que está por ley. Sí, ¿no? felizmente ya no. Claro, pero Sí, te sí. tomaban y veían qué tanto sabías, o sea, y en los últimos años antes de la ley era más difícil a veces entrar a inicial o al colegio que a la universidad, ¿no? Porque era una presión enorme, ¿no? 2, 3 años, tu futuro está en juego. Y de pronto cambia todo y ahora viene este discurso que dice hay que retrasar las cosas. Entonces, y todo lo anterior, entonces como los padres de familia pues ya tienen cortocircuito en la cabeza, ya no entienden nada. Ya, a ver, yo quiero ir un poquito más atrás en la historia. La historia de la educación inicial comenzó con niños jugando en el parque. O sea, la historia, hace 86 años, las hermanas Bonifati, cuando colocaron los primeros servicios... Estamos hablando, ¿en qué país? Acá, en el Perú. O sea, hace Esas hermanas, ese jardín, ¿cómo se llamaba ese...? El primer jardín de educación inicial estatal que ha habido. O sea, pero, el primer el jardín. estatal. Sí, ya, sí, okay, exactamente. okay, ya. No estamos hablando del primer kindergarten. No, Hace ese es el 86 años se creó la educación inicial. Las hermanas Bonifati aquí en el Perú. Sí, Okay. ya. ¿Y ellas dónde comenzaron y qué comenzaron haciendo? Efectivamente, ellas, en los inicios de la educación inicial, el niño jugaba en los parques. El niño, en el Parque de la Reserva, pusieron petates, colocaron invitaron a los hijos de los trabajadores del Parque de la Reserva y con ellos comenzaron la educación inicial. Todo. Y los niños, ¿qué es lo que hacían? Explorar en contacto con la naturaleza. El niño jugaba, les hacía muchas actividades de arte, ¿no? El niño jugaba en esa época ya desde allá a la mamá, al papá, a representar historias, ¿no? Maravilloso. Y así comenzó la educación inicial. Pero ¿qué sucedió efectivamente? En la década del 90, hubo toda una presión por el aprendizaje de la lectura y escritura, ¿no? Cuando de alguna manera se priorizó inicialmente las aulas de 5 años y ahí, en la década del 90, es que se vino de alguna manera todos estos problemas que tenemos ahora, ¿no? Se vinieron todos estos problemas. Entonces, ¿qué cosa es importante? Es recuperar esa esencia de la educación inicial. Porque sí, definitivamente hay muchísimos estudios que nos dicen que entre los 0 y 5 años, ¿no? Se desarrolla mucho más el cerebro del niño, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cómo es que se desarrolla ese cerebro del niño? Por las experiencias de vida que el niño tiene, por las interacciones que el niño establece con otras personas. Entonces, si los presionamos para leer y escribir, no los estamos llevando de alguna manera a desarrollar todas sus capacidades, sino más bien lo que estamos haciendo es llevar al niño, de alguna manera, lo estamos... Como domesticando, no sé cómo decir, como domesticando para que aprendas esto y solamente para Claro, acabar. como un animalito que puede aprender, pero no significa comprender. Así es. Quien empieza más es. temprano no llega más lejos. Exactamente. No Ese necesariamente. tema me parece importantísimo. Y los papás tienen que pensar en eso. Pero ahí todavía hay una tendencia que no solamente de inicial, sino que ya muchos quieren que aprenda hasta en la barriga. O sea, ¿por qué no le va dando cierto contenido de música para que cuando nazca ya esté preparado? O sea, ¿qué cosa pasa con la calma y con esperar, como tú has mencionado lo de la manzana, como la agricultura, a que la semilla haga su proceso y tú simplemente pongas las condiciones, el riego y las cosas? ¿Qué es lo que sucede? Mira, efectivamente creo que tiene que ver con este mundo tan acelerado, ¿no? Este mundo tan acelerado y que, como dices tú, tenemos que entrar en una etapa de más calma, del respeto al niño, de mirar al niño, de acompañar al niño, de mirar en qué está, de tratar de identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y en función a eso acompañarlo, ¿no? Sí, no te preocupes por el sonido, porque es el sonido que justamente nos indica la pausa. Y ahora sí, vamos a escuchar sus llamadas. ¿Ustedes creen que los niños de 5 años están listos para entrar a primer grado? No, muchos padres que están jugando demasiado tiempo en la educación inicial, están perdiendo el tiempo, ya que entren de una vez en el colegio para que acaben más pronto. Llámenos al 212-5353, provincia 0824-802 y volvemos después de la pausa con La Buena Educación. ¿Sabías que? Entre los 0 y 5 años de edad se desarrolla el cerebro de los niños con experiencias retadoras, interacciones y oportunidad de juego libre. ¿Sabías que?
Seguimos aquí en La Buena Educación y tenemos ya la primera llamada de Jorge vía El Salvador. ¿Aló? Buenos días. ¿Cómo está Jorge? Ya. Mi opinión es la siguiente, y lo hago un conocimiento de causa, porque pueden ser profesores y estudio también yo. El problema de esto, la educación de los muy niños que se ponen al inicial hoy en día, es porque es un negocio grande para los kinder, para los particulares, y parece que esa ley la sacaron especialmente para que era un gran negocio a aquellas personas con la educación, ¿no? Pero lamentablemente suena muy crudo, muy grosero lo que voy a decir, ¿no? Que tenemos en el Perú una cantidad de profesores, un grandísimo porcentaje de profesores paupérrimos. Entonces, no podemos tener una educación ni siquiera regular con la calidad y el conocimiento de los profesores que tenemos. Esto de la educación es un gran negocio, y en los colegios particulares que tienen el concepto, las mamás más que todo, que para conocerlo, decir, mi hijita tiene puro A. Yo como profesor no le pongo ni Z porque no le pertenece Z. Hubo un caso inclusive, hasta el Ministerio de Trabajo, de un profesor que lo despidieron porque le había puesto la nota real a los alumnos en un colegio particular. Por ponerle la nota real lo despidieron. Y directoras de centros educativos particulares que le exigen a sus profesores que le pongan A o B, porque es un negocio. Y yo digo, ¿por qué le ponen esa nota si eso no le corresponde? Me dice, mira Jorge, este es un negocio, nosotros vivimos de esto, y si le ponemos una nota real, van a pensar que somos malos educando y no van a tener sus hijos. Pero Jorge, ¿estás hablando de secundaria, de primaria, de educación inicial? Primaria, mire, desde la inicial, porque como dijo la señora, la exponente que estuvo antes, y tiene mucha razón, y yo siempre le he dicho así, ¿cómo vas a, como dice el tío, el ejemplo de la manzana, ¿no? Y es real, que a un niñito no le puedes poner tan cortísima, le dice, le llaman, ¿cómo llaman esto? Estimulación temprana, cosas, estimulación temprana. Que la aguanta, sí, que la propaganda aguanta, pero el mensaje está direccionado a que a tempranísima edad le pongan al niño a estudiar y cómo funciona el cerebro o la mente humana, porque yo estudio neuromarketing, neuromarketing, cómo direccionan la publicidad es por consumismo. Entonces los padres lo asocian, eso se llama asociar mentalmente el negocio o la conveniencia económica con el ponerle atención a su hijo. Ok, Jorge, muchísimas gracias por tu llamada. No, vamos a escuchar otra llamada y luego vamos a responder justamente tu comentario, Jorge. Y ahora vamos a escuchar a Alexander de Puno. ¡Aló! Muy buenos días. Buenos días, Alexander. Por este tema muy especial. Y te habla Alexander Romero, profesor también de la especialidad de arte en música. Mire, qué lindo. Estamos seguros nosotros que la educación inicial es fundamental prácticamente para los niños, puesto que en esta etapa ellos van a aprender integralmente prácticamente todas las sapiencias y todos los conocimientos que ellos puedan prácticamente en un futuro desarrollarlo con mucho más conocimiento. Pero yo tengo una increpancia. Sí. Se dijo de que en la educación inicial, a través de la música, a través del arte, a través de la danza, de las artes plásticas, ellos también integran su aprendizaje. Pero ¿por qué el Ministerio de Educación hasta el día de hoy no implementa este curso de educación artística en educación inicial con especialistas? La profesora de educación inicial no es un eximio, mucho menos es alguien que pueda abarcar pues todos los cursos o todos los conocimientos para poderle transmitir al alumno de 5 años. Excelente, Alexander. Muchísimas gracias por tu llamada. Ahora sí respondemos las dos llamadas de Jorge, que bueno, plantea un tema muy importante, muy interesante, porque estamos hablando de educación inicial, pero cuando él habla de la escuela particular, y sí, hay una oferta y un negocio muy fuerte y no necesariamente están alineados con lo que estamos hablando. O sea, ahí te ofrece una serie de programas para aprender más rápido, ¿no? Y para que tu hijo se luzca frente a tus amigos también. Efectivamente, una de las cosas que los papás tienen que hacer es saber escoger un buen colegio. Ese es un elemento bien importante, ¿no?
No se trata efectivamente de presionar al niño, ¿no?, para que logre cosas. Y es bien importante que el padre vaya a la escuela, identifique efectivamente qué es lo que enseñan, sepa priorizar qué tipo de ideario tiene esa escuela, ¿no?, sobre el ideario que tiene esa escuela, y sobre eso tomar las decisiones. No es bueno, no son buenas aquellas escuelas que, como dice muy bien el señor, presionan a los niños, que de alguna manera le ponen las notas por colocar, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Y en el Estado tenemos muy buenas maestras. Los servicios del Estado son muy buenos en educación inicial. Yo creo que es bien importante que los padres primero sepan escoger cuál es el servicio en la que deben de colocar, porque sí existe en nuestro país servicios de no muy buena calidad en educación inicial, que pero son además, privados. pero lo que tú mencionas, Patricia, porque claro, ahora ya, o sea, digamos que todo el mundo tiene como incorporado la crítica a la escuela pública, ¿no? A mí me constan los cambios que han estado haciendo en educación inicial, también en primaria, sé que en secundaria falta un montón, y claro, mi hermana, por eso lo tengo de primera mano, ha hecho muchas capacitaciones para cambiar el chip a todas las maestras de educación inicial. ¿Ha sido fácil eso? Es todo un proceso y estamos en camino. Mira, yo te voy a comentar algo que acaba de suceder hace poquito, con motivo de celebrar los 86 aniversarios de educación inicial. Hicimos un evento sobre el juego, la importancia del juego en el aprendizaje infantil. Tuvimos 26,000 personas que se conectaron virtualmente. 26,000. Así es, en los 3 días del Congreso, 26,000 conexiones. ¿26,000 maestras? Maestras que iban siguiendo el evento virtualmente. Bueno, hay mucho interés. Exactamente, o sea, sí hay mucho interés. ¿Y cuántas interés maestras de las hay en el Perú, digamos? Si hablamos de público y privado, estamos hablando más o menos de 90,000 maestras. 90,000. ¿Y público? Público son 55,000. 55,000 maestras del sector público. Pero es bien interesante las ganas que tienen las maestras de aprender. La maestra inicial tiene mística. Y eso se formó, como yo te decía, desde la época de las hermanas Bonifati. O sea, tú encuentras a las maestras de educación inicial un compromiso por el trabajo con los niños, unas ganas de hacerlo mejor. Pero efectivamente también hay estos otros negocios que lo que hay que tratar es de... Claro. Yo papá agarro y digo, no, ese servicio es un negocio, eso no quiero para mi hijo. Claro. Y escojo un buen servicio. Y lo que ¿no? menciona Jorge, esta tendencia a la nota, ¿no? Y poner buena nota para que el papá esté contento. Mira, pero en educación inicial para comenzar, la nota no es algo que repruebe al niño. O sea, todos los niños pasan educación inicial. O sea, no es que vaya a haber presión por. O sea, los niños tienen, de alguna manera, pasan a primaria sin ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, no tendría por qué ser ese un tema, ¿no? Porque todos los niños pasan. La maestra se tiene que centrar en ¿qué? En desarrollar esas capacidades a los niños. Claro. Y los papás tienen que saber, efectivamente, conversar con la maestra sobre esos aspectos. ¿Cómo estoy desarrollando integralmente al niño? En eso se tienen que centrar los papás, en exigirle a la maestra efectivamente cómo va el desarrollo del pensamiento, del lenguaje, la comunicación de su niño, sus habilidades sociales, cómo va su integración al grupo, cómo va la capacidad del niño de sus hábitos básicos. Y eso no pone en una nota por eso inicial. O sea, efectivamente, formalmente hay una estructura en la que tú terminas poniendo un ABC, ¿no? Logrado, no logrado, en proceso, pero eso no es lo importante. Finalmente es efectivamente que nosotros vayamos viendo que nuestros niños van logrando cada vez más capacidades. Claro. En eso se tiene que centrar. Tenemos que comentar la llamada de Alexander, que además yo quiero contar una anécdota sobre esto, que me parece importante, pero tenemos otra llamada de Rubén de Arequipa, entonces no hay que hacerlo esperar porque está llamando desde Arequipa. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Radio Capital. ¿Cómo estás? Realmente estos programas merecen ser difundidos a través de todas las emisoras y la televisión a nivel nacional. De acuerdo a mi experiencia, yo como persona, en la educación rígida antigua se hacía lo que el profesor decía y nada más, hasta ahí llegábamos. Pero ahora, hoy en día, con todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, sí se puede. Y también le voy a contar. Yo tengo un sobrino que tiene ahora 12 años, pero lo he ido motivando de alguna manera hacia la educación, poniéndoles una serie de programas, por ejemplo estos de habla palabra, de matemático, etcétera, etcétera, que han ido, vamos a decir así, conduciéndolo a ¿qué? A que el niño tenga mucha más, vamos a decir, experiencia o mucho más campo para desarrollarse. Toda vez que llegó
al jardín ya llegó ya con conocimiento de suma, de resta, de dime, conocimiento de palabras. Rubén, ¿y tu sobrino qué tal están sus habilidades sociales? ¿Tiene muchos amigos? ¿Tiene mucha facilidad de interactuar con los demás? Así es, efectivamente. Tanto su desarrollo individual como social está muy bien. Es un excelente estudiante ahora de 12 años, 11 años de secundaria, y que saca puro 20, ha sido alcalde incluso en su escuela donde ha estado. Ahora también pertenece a vamos a decir, a la policía escolar, y tiene los más altos números, a pesar de que él en principio no quería estar en ese salón porque los niños de su, vamos a decir, de su promoción han estado en otro salón. Muy bien, excelente, Rubén. Muchísimas gracias por tu llamada. Vamos a ver si antes de la pausa podemos responder. Primero, Alexander, ¿no? Habla de arte y música. ¿Por qué no hay especialistas en educación artística? Nos dice Alexander. Alexander, gracias por tu pregunta. Para nosotros el arte es parte del proceso de este aprendizaje integral que tiene el niño, y sí lo sabe desarrollar la maestra. Para nosotros esta posibilidad la formación de la maestra en educación inicial también ha desarrollado en todos estos campos. La maestra de educación inicial ha tenido clases de música, ha tenido clases de dibujo, de pintura, de teatro. Todas las artes han sido parte de su formación. En educación inicial no se requiere tampoco una formación en el arte tan disciplinar. El niño desarrolla el arte como una manera de expresar sus vivencias. Entonces, la maestra lo que hace es potenciar esas posibilidades, ¿no?, de expresión, colocándole diversos materiales, claro, pero no como una disciplina, no como el aprendizaje en una disciplina. Lo que pasa, Patricia, que si es dar oportunidad al proceso o al resultado. Yo te cuento una anécdota. Con respecto al resultado, yo 5 años en educación inicial, había la banda, ¿no? Y había que tocar unas maderitas. Y ese día, por alguna extraña... Y había que cumplir con el resultado porque había que tener esta presentación. No coordiné. Entonces me sacaron las maderitas y me pusieron palitos. Y no coordinaba. Y me sacaron los palitos y me pusieron chapitas, 2 chapitas que ni sonaban. Y yo me sentí tan humillado. Mira, hasta ahora me acuerdo, tan humillado porque tenía que encajar. Y para mí fue un impacto tremendo porque no me daban la posibilidad. Seguramente ese día estaría, qué sé yo, qué pasarían con mis emociones. No interesa tus emociones, no interesa lo que te pasa, el resultado, y hay que llegar al ritmo y hay que llegarlo a hacerlo perfecto. Y mira, y de eso no se trata. De eso no se trata. Efectivamente. El niño lo que tiene, como tú, es que es interesante lo que tú dices, lo que tiene que es, las artes se utilizan para expresar. En el caso de educación inicial, el niño expresa lo que va viviendo, lo que va sintiendo, lo que va comprendiendo, lo que va descubriendo del mundo. Entonces tiene que ser de una manera muy libre, ¿no? No disciplinar. Eso es un tema bien importante. En educación inicial no se enseñan disciplinas. Excelente. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa y vamos a responder esta llamada de Rubén que, bueno, ¿qué pasa si los tíos, la familia le comienzan a dar con la tecnología una serie de aprendizajes para que llegue más preparado a educación inicial y al colegio, luego de la pausa? La educación en cifras. A más de 1.600.000 niños y niñas asciende la población escolar de educación inicial, según el Censo Escolar 2016. De ellos, más de 1 millón estudia en el sector público.
Seguimos aquí en La Buena Educación, estamos con Patricia ya conversando toda la pausa, está muy interesante y vamos a responder la llamada de Rubén, ¿no? Que justamente de alguna manera está diciendo lo contrario de lo que estamos hablando acá, porque él considera que con su sobrino, con la tecnología, ya comenzaban a darle una serie de aprendizajes y eso hizo que entrara a la educación inicial ya más avanzado y al parecer le va muy bien en el colegio y al parecer todo es un éxito con este niño. Mira, con relación a las tecnologías, efectivamente es real que el niño puede tener acceso a muchas posibilidades de exploración con la tecnología, pero las tecnologías limitan en el niño la posibilidad de descubrir, de tocar. Esta etapa, la educación inicial, es una etapa que el niño aprende a través de los sentidos, senso perceptual. El niño va sintiendo en contacto con. Entonces, no permitir al niño que descubra las cosas del mundo, ¿no? Desde el tacto, desde el oído, desde la vista, desde el olor, desde relacionarse con, desde escuchar, desde mirar y llevarlo a la tecnología, es lo mismo que estábamos diciendo hace un momento. Lo que hace es que el niño se domestica, o sea, el niño aprende a utilizar mecánicamente las cosas, aprende a resolver. Y sucede muchas veces esta sobreadaptación. Entonces parece, tú dices, pero qué bien está el chico porque parece como un adulto chiquito. Pero tiene 12. Vamos a ver qué pasará de adulto. Efectivamente. Cuantas más experiencias tenga el niño, yo voy a repetirlo 1000 veces, el niño va a tener muchos mejores resultados en la vida, en la vida adulta. Va a poder resolver mejor las cosas, va a poder enfrentar mejor las situaciones problemáticas. Porque efectivamente, a veces encasillamos a los niños en algunas cosas. Efectivamente, la tecnología, que puede tener algunas, de alguna manera... Tiene su ventaja, pero en los primeros años... Exactamente. Hay que meter la mano en el barro. Exactamente. Lo que tú dices es bien importante. El niño tiene que jugar, explorar, descubrir, relacionarse, buscar. Es lo más importante para su aprendizaje. Y nosotros utilizamos, por ejemplo, la tecnología ¿para qué? En educación inicial. Una maestra hace la experiencia, toma fotografías, filma, y luego los niños analizan y miran esas cosas. Miran las fotos, yo estuve haciendo esto, ¿no? ¿A qué conclusión vamos a llegar después como de haber función de espejo? Exactamente. Pero, ese es el sentido. Pero y no. este asunto de muchos padres que dicen que yo lo mencioné como pregunta, que el juego, ya mucho juego es pérdida de tiempo, porque hasta en educación inicial está el recreo para que jueguen y luego se sentaban los chiquitos. Yo he estado ahí sentado en una carpeta un ratazo, no sin moverme, en silencio para aprender, y el profesor parado habla y tú calladito con 4 años tratando de aprender, y creen que eso es mejor. No, y efectivamente cuando luego tienes que resolver situaciones problemáticas no sabes qué responder, no sabes qué hacer, porque efectivamente lo que te han hecho es domesticarte y no te ha permitido descubrir tus potencialidades. Tu propia voz. Exactamente, no te han permitido descubrir para qué cosa eres hábil. Y el juego te permite eso. Con el juego el niño tiene la posibilidad de descubrir todas las posibilidades que tiene con su cuerpo, con sus capacidades cognitivas. Por ejemplo, ¿no? Es bien interesante cuando tú ves un juego de construcción, ¿ya? Hay niñitos grandes que solamente llegan a hacer con bloques de construcción solamente torrecitas y no pasan de torrecitas. En cambio hay otros niños que han tenido muchas posibilidades de desarrollo del pensamiento matemático y te hacen una ciudad. Y tú dices, wow, ¿cómo ha logrado hacer eso? Porque ha tenido muchas posibilidades de desarrollo. Y ese niño va a ser mucho más hábil en matemática. Claro. Te va a resolver la matemática como nadie. Claro. Porque ha tenido la posibilidad de comparar, de medir, de ver dimensiones, áreas. Interesante, porque ¿no? Hay tanta dificultad en matemática y mira, explora con bloques, ¿no?, de madera y está desarrollando habilidades matemáticas, maravilloso. Pero yo te cuento justo lo que te conté en la pausa, sí. ¿No? Mi sobrina, digamos, tuvo una educación inicial maravillosa, llena de estímulos, llena de juego, y de pronto cuando entra a primer grado no había desarrollado estas cosas que se esperaban y le costó muchísimo, y ahí tuvo que tomarse la decisión, o se le cambia de escuela o se le hace repetir, y se le hizo repetir, claro, para que pueda madurar un poco más, y los padres ahí se cuestionaban, ¿hicimos bien con esta educación inicial de exploración o la debimos entrenar porque el sistema, ¿no?, a veces te exige que tienes que aprender A, B o Z? Yo ahí la pregunta que te haría es, ¿cómo está tu sobrina ahora? O sea, la pregunta sería, ¿cómo está la Muy sobrina? bien.
¿no? Entonces, eso que tú dices es bien importante, ¿no? Efectivamente, el juego le da al niño y los proyectos, o sea, la posibilidad de conocer sobre el mundo a través de proyectos, le da al niño la posibilidad efectivamente de conocer más allá. Y algo que sí es cierto, hay hábitos de aprendizaje que hay que ir también formando en educación inicial. Por ejemplo, la lectura de un cuento, ¿no? Una maestra que va leyendo a los niños los cuentos y el niño sobre el cuento comienza a crear o desarrollar otras habilidades, es importante. Hay algunos hábitos que hay que ir formando en los niños en educación inicial, pero no, como decías tú, de un adulto que va dando todas las indicaciones y el niño sentadito en su sitio va resolviendo, porque ahí le limitamos todas las posibilidades de descubrir todas sus potencialidades. Y en los colegios, además de que han progresado tanto en educación, a veces enseñan a leer y a escribir después de los 7 años, y no pasa nada. Pero vamos a ver un video, porque también hay una pregunta que muchos padres se pueden hacer, y es, ¿y para qué tiene que ir a educación inicial? ¿No? ¿Por qué eso nomás en la casa, ¿no? Ahí que juegue nomás, y ¿para qué? Vamos a ver un video que nos puede explicar un poquito sobre esto. Dicen que la niñez es la etapa más feliz del ser humano y no se equivocan. Juegan como aprendiendo y aprenden como jugando. Y es que la edad de entre 3 a 5 años favorece al buen desarrollo neurológico. Así lo ha comprobado Flor Montes Colca, directora del Centro Educativo Inicial en San Miguel. A los niños les vamos formando porque es como un cimiento para futuros aprendizajes. Enseñamos mediante el juego, porque el juego es algo espontáneo que nace en el niño. Allí los niños aprenden a socializar, a sacar sus temores, a sacar sus miedos, a aprender normas. Aprendo como jugando y soy feliz, ¿no? Sin ser presionado, ¿no? Pero no se trata de cualquier juego, este debe tener pautas, una planificación y una finalidad. Ana Pérez Álvarez, profesora de inicial con más de 30 años de experiencia, tiene bien claro los procesos a seguir. Esos impulsos eléctricos que se dan en el cerebro a través de las experiencias directas, las experiencias sensoriales, son básicos. El lenguaje es la herramienta básica para la lectoescritura y lo que se pretende en la educación inicial es que sea un niño reflexivo, analítico y que indague. Como ven, todo tiene un porqué en cada etapa de la vida y hay estrategias puntuales que permiten preparar a los niños para enfrentar el siguiente nivel educativo. Saltearlas u obviarlas en sus vidas escolares no es lo más indicado. ¡Me quiero mucho mi jardín! ¡Quiero tomar felices! ¡Qué lindo! Maravillosos. Y me quedo con esto del cimiento que hemos estado hablando, porque claro, cuando uno construye una casa, la dedicación que hay en las bases y poner las columnas, ya cuando está eso, ya para la pared, rapidito nomás, ¿no? Y seguramente también es una metáfora de lo que pasa en nuestro país, que cuando hay cualquier temblor, pues las casas se caen porque los cimientos y las columnas no se le ha dedicado la atención adecuada. Y ahí está en educación inicial. Tenemos 2 llamadas para poder escucharlas y luego comentarla. Rafael, de San Juan de Miraflores. Aló, Rafael. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Cortito, por favor, que tenemos otra llamada después. Okay, mira, quería preguntar qué pasa con los niños que de 5 años, que cumplen 6 años después de abril, del 1 de abril. Mi hijo cumplió el 12 de abril y él está haciendo jardín de 5 años, pero con 6 años. Entonces, para mí debería estar en primer grado porque por días, al igual que un compañerito de él que cumple años el 2, y también está con 6 años dentro de un jardín y su capacidad de ellos es mayor que los otros niños y no deberían estar ahí. Excelente, Rafael. Muchísimas gracias por tu llamada. Y tenemos otra llamada de Antonio del Callao. Antonio, aló. Buenos días. Buenos días, Antonio. Sí, voy a coger unas palabras tuyas que dijiste, ¿no? Que el sistema tiene que aprender, ¿no? Bueno, que el sistema nos permite aprender y tenemos que estar en eso. Mi pregunta es a eso. Si a mí me pones a escoger que mi niño tiene que estar en un estrato particular, si me dice que el mundo de competencia globalizado, quien tiene más posibilidades es que aprende más, que conoce más en nuestra vida.
¿no? Y yo en este punto, apostamente, quizás tengo una inquietud. Si en inicial no se me las tareas, si tiene un tope que diga aprender hasta el número 10 o 20, no, habla un poquito más lento, Antonio, que me estoy confundiendo. Entonces tú dices, he entendido que claro, que para ti tú postulas que debería aprender más para poder entrar a este mundo competitivo y globalizado. Hasta ahí me quedé, lo otro ya no te entendí. Ya, justamente por eso. ¿Por qué? Porque en segundo de primaria hay una prueba S. En esa prueba S a los alumnos se les pide cálculos de 3 cifras, digamos que hasta 500, operaciones de cuadros gráficos. Pero sin inicial salen sin tareas, con aprendizaje de campo, juego, requerimiento, igual que le pasó a tu sobrina, que le chocó y tuvo que repetir y perdió un año, ¿no? Después fuera de gasto que hizo, en fin. En primer grado va a poder aprender, por más que esté el alumno haya aprendido juegos, todo, la capacidad para aprobar una prueba S. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu llamada. Dos buenas llamadas. Entonces, Rafael, ¿qué pasa con estos niños? Una pequeña diferencia, ¿no? Y de días. Efectivamente, el sector de educación tiene que normar cuándo es que hay el corte, la fecha de corte. La fecha de corte es con el inicio del año escolar. O sea, que los niños se inicien con 3 años cumplidos, ¿no? Ahí es la fecha de corte, ¿no? Para efectivamente 4 años cumplidos, 5 años cumplidos. En el caso, Rafael, tu hijo, tú estás diciendo, tu niño tiene mayor capacidad y es bueno, porque por consiguiente va a ser un líder en la escuela, va a tener capacidad de alguna manera de acompañar más bien a todos sus compañeritos, y eso es bueno para la vida. Los niños que son de alguna manera que tienen mayor capacidad, tienen la capacidad de liderar procesos, cosas, aprendizajes, ¿no? Y eso lo empodera más. Entonces, yo más bien te diría que es bueno que tu niño sea de los niños más maduros. Eso hay que celebrarlo. No pensar está perdiendo el tiempo. Claro. ¿No? Sino que como si hubiera atrasado con respecto a la vida, con respecto a exactamente. Y por el contrario, te aseguro que si lo pones en primer grado, tu niño sería de los que más les cuesta, de los que más dificultades tiene para aprender. Y finalmente, en lugar de potenciar su liderazgo y su capacidad de emprender en la vida, lo que haces finalmente es que logre, claro, pero que y además no, que los padres que hablan de eso y dicen pues que debería retrasarse un poco y que no sea 1 de abril, sino 1 de enero, igual habrá un niño que nació el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, y seguirán las mismas circunstancias. Así es. Pero todo tiene que ver con lo que Antonio ha mencionado, con esta sociedad competitiva y globalizada, que hay tanta presión, ¿no? Y que ha mencionado lo de la prueba, que me parece muy interesante. Entonces hay esta angustia. Qué interesante además que todas las llamadas han sido de hombres, de padres, ¿no? Profesores ¿no? Me parece muy interesante que en educación inicial estén tan interesados, y vamos a conversar sobre esto luego de la pausa en La Buena Educación. El tip de la semana. Contribuye demostrándoles a tus hijos e hijas confianza, seguridad y tranquilidad. Así los ayudarás en el proceso de transición del hogar a la escuela.
El profe recomienda. Deja que tus hijos jueguen, así aprenderán a trabajar en equipo, compartir, negociar, resolver conflictos y adquirir otras habilidades. Muy bien, seguimos aquí con la buena educación. Queríamos comentar la llamada de Antonio, pero tenemos una nueva llamada de la primera mujer y es bueno. Pilar de la Victoria. Miran el significado, quizá estamos hablando de los pilares de la victoria, si es que en educación inicial hay buenos pilares, pero vamos a ver qué cosa nos dice Pilar. Aló, Pilar. Hola Javier, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Javier, admiro tu programa, creo que han puesto el dedo en la llaga. Soy administradora de formación, después me hice instructora de yoga y después hice una especialización para enseñar inglés. Y algo que he observado como docente de inglés es que muchas veces el adulto, papá, mamá, trata de llenar de actividades al niño, con decirte, ¿no? Sábado 7 de la mañana el niño ya está allí, a veces mal dormido, mal comido, mal desayunado, pero tratando de llenar un espacio que a veces de repente es el adulto el que no sabe cómo lidiar con los niños en casa, ¿no? Y muchas veces ese, entre comillas, logro de hacerlo estudiar y llenarlo de idiomas, porque he tenido alumnitas que llegaban en el segundo turno, llegaban del japonés la traen al inglés. Yo decía, pero a la ¿Y abuelita, qué edad tiene? ¿De qué edad? 8 o 10 añitos. Ah, bueno, ya. Pero igual, ¿de japonés al inglés? Pero igual, no, a lo que voy es que en realidad la mirada debemos nosotros, los adultos, mirarnos a nosotros mismos. Qué lindo sería que pudieran opinar en ese momento los niños. Okay. O ese niño que es el delegado, que el abuelito decía que estaba muy orgulloso, que él no quería estar en ese salón, pero bueno, ya está allí. Sí. Bueno, el niño no llamó, ¿no? Sería interesante que el niño llame y dice, a ver, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Muy bien, Pilar, extraordinario lo que comentas. Y mira, y me gusta esta expresión, el dedo en la llaga. ¿Qué llaga es esa que duele tanto, no? Quizás sea una llaga del ego, ¿no? De creer o del miedo, de decir, mi hijo, ¿qué va a pasar? Porque es lo que dice Antonio. A ver, cuéntanos un poquito sobre la prueba S. Y para que la gente lo recuerde, Antonio dice debería enseñarse desde inicial para entrar a este mundo competitivo y globalizado, porque en segundo de primaria ya te comienzan a tomar cálculos con 3 cifras, entonces hay que estar preparado desde antes. ¿Qué piensa, Patricia? Mira, interesante tu pregunta, Rafael. Antonio, sí. Disculpa. Antonio, los resultados los últimos resultados de la prueba S recogieron la consulta de si los niños habían asistido a educación inicial. Y es interesante porque los resultados muestran que aquellos niños que asistieron a educación inicial tuvieron mejores resultados en la prueba S. Entonces, este elemento es bien importante, ¿no? O sea, la educación inicial es un aporte bien importante para el aprendizaje formal. Pero esa educación inicial a la cual habían asistido era una educación inicial bajo los términos que estamos hablando, de exploración y de juego y de todas esas características. Efectivamente, o sea, las maestras en educación inicial siguen, lo hemos visto en el video. Claro. O sea, lo hemos visto en el video, las maestras permiten que los niños exploren. Veías a esos niños jugando con, bueno, no sé si esa es la mejor manera, pero mirando las plantas, descubriendo, explorando el conejito. Entonces, todas esas posibilidades de descubrir y explorar el entorno. Efectivamente, quizás tú te preguntarías, hay que tener cuidado con el conejito, cómo lo cuidas, ¿no? Todas esas posibilidades. Pero hay que aprender a tener cuidado. Efectivamente, ¿no? Pero para repetirlo, Antonio, porque es bien importante, o sea, tu pregunta es fundamental. Los que mejor tuvieron resultados en la prueba S son los que habían asistido a educación inicial y habían tenido este espacio de exploración. Así es. Y más o menos hay una diferencia de 20 a 30 puntos. ¿Eh? No estamos hablando de que daba lo mismo entre los niños que asistían a educación inicial y los que no asistían. O sea, la diferencia es bien significativa. Lo que pasa, Patricia, es que este cambio en el currículo donde cada vez se está dando este espacio de exploración es como reciente, se está corrigiendo algo, como tú dices, que empezó en el pasado, pero a nivel mundial, en los países donde mejor están en educación, justamente son los que tienen esta mentalidad. O sea, no estamos inventando la pólvora, no estamos haciendo un experimento, estamos haciendo las cosas como se hacen en otros países que han tenido grandes éxitos justamente en educación. Efectivamente, mira, hay muchos modelos que rigen un poco la tendencia de por dónde llevar la educación inicial, ¿no?
Y estos modelos tienen esta lógica del niño que descubre, del niño que explora, del niño que juega, del niño que se relaciona, del niño que interactúa, ¿no? Hay mucha, no quiero mencionar a ninguna en particular, pero la tendencia, efectivamente, la tendencia está efectivamente a recuperar la esencia. O sea, cada vez tenemos más estrés en los niños, en la gente anda más cansada, más estresada por la presión. Es como que tienes que entrar a una carrera y no parar y seguir y no te detienes a respirar, a mirar. Claro. La escuela, más que escuela, se convirtió en fábrica. Efectivamente, y no puede ser. Claro. No puede ser. Tenemos que llevar, mira, las mejores escuelas son aquellas que permiten a los niños descubrirse, descubrir su potencial, sus capacidades, sus habilidades, que les permiten expresar, que les permiten ser creativos, ¿no? Cuando una maestra decía, tenemos que desarrollar en el niño el pensamiento crítico, reflexivo, efectivamente, esas son las mejores escuelas. Claro. Y para eso el niño tiene que tener la posibilidad de preguntarse, de conocer, y creo que también es responsabilidad de la escuela de conectar el aprendizaje con el disfrute. Cuando en nuestra experiencia ha sido lo opuesto, aprender es una tortura y la escuela es un pésimo recuerdo. Entonces eso tiene que cambiarse. Pero tenemos una llamada de Carlos de Zárate. Aló, Carlos. Hola, buen día. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Saludo, Javier, en tu regreso a la radio. De verdad. Gracias, Carlos. Muy buen programa. Gracias, Carlos. Con respecto al tema, bueno, recién me estoy enganchando. Yo les puedo decir como experiencia propia, la educación mía en el tiempo que yo estudiaba también era bastante exigente. Recuerdo no tener un muy buen recuerdo de la educación inicial que tuve. Obviamente que esto depende de mucho del colegio y el profesor que te toque. En ese momento fue así. Y en la primaria, en la secundaria, bueno, recuerdo mucho de que no tenía tiempo para nada, porque siempre me exigían bastante y me cargaban mucho de tareas. Recuerdo siempre de la primaria y secundaria que siempre me quedaba pasada la medianoche, hasta más, solamente para resolver temas de llenado de cuadernos, más no de conocimiento, porque el conocimiento, aparte que me lo daban en casa, porque tenía un tío que era historiador, aparte el colegio también me reforzaba de alguna manera, ¿no? Pero Perfecto. Era más llenado de tareas, cúmulo de tareas para llenar, dibujar, pintar, y muy eso bien. A mí me llegó a estresar, ¿no? Tanto así que tenía compañeros que eran muy buenos estudiantes cuando salieron del colegio. Recuerdo que muchos de ellos ingresaron a la universidad rápidamente. Estoy hablando de hace 15 años aproximadamente. De 20 compañeros, 16 o 17 ingresaron directo a la universidad saliendo del colegio, casi no preparándose en institutos como hay ahora de preparación, pero también pues muchos de ellos dejaron esto por el tema de que se sintieron estresados a tal límite de que no tenían casi vida personal, porque solamente salían del colegio, tenían profesor particular, tenían inglés. Y así pues todos, Javier. Muchísimas gracias. Todos. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por tu llamada, porque está directamente conectada con la llamada de Pilar, ¿no? Y vamos a comentar sobre esto, porque en realidad estamos planteando dos paradigmas, ¿no? El paradigma de Antonio, debería haber tareas en la escuela, que por aquí, ¿verdad? Y el otro que dice, pero los niños ya están llenos de cosas, hay una exigencia. Pilar mencionaba que están en una actividad de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, aprender. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto, Patricia? Yo creo que en la educación tenemos que comenzar a pensar un poquito más en cada niño, ¿no? Ayudar a cada niño a descubrirse, ayudar a cada niño a encontrar cuál es el sentido de su vida, ¿no? Creo que la educación inicial es un espacio bien interesante donde el maestro le puede proveer diversidad de experiencias, diversidad de situaciones en la que el niño puede decir, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto, yo en cambio soy bueno en esto, y que cada niño vaya descubriendo cuál es el sentido o para qué cosa es bueno. Si los llenamos de muchas cosas, el niño no tiene tiempo para sentirse, mirarse, claro, conectarse, saber qué voy a hacer, ¿no? Y por eso, efectivamente, como él dice, hay mucha presión. Por ejemplo, ahorita me quiero salir un poco del nivel inicial, en los chicos que terminan el colegio, ¿no? Uy. Los chicos que están en cuarto y sienten una presión por el tema, se angustian, se deprimen, están estresados. Yo trabajo no con saben ese tema. Qué hacer. Y las universidades lo presionan hasta por WhatsApp. Andy, escríbete. Por Dios, y el niño no sabe ni... Y después comienzan una carrera
pasan a otra, porque efectivamente en el momento que es la educación inicial, que son los cimientos, donde el niño debió de explorar y descubrir todas las posibilidades, ¿no? Descubrir para qué soy bueno, qué habilidades tengo, qué capacidades, de conocer a gente, de aprender a socializar, de aprender a relacionarse, ¿no? Que es el momento esencial para eso, los hemos presionado con otras cosas. Entonces hay que recuperar eso, hay que recuperar esa esencia. Sí, y Carlos también mencionó lo del estrés. Entonces, ¿cómo aprender a lidiar con ese estrés? Yo ahí diría, efectivamente, hay que bajar un poco el ritmo de las presiones. Las presiones a las personas, a los niños, es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ahora, todos los casos de violencia que vemos, ¿no? Todas estas situaciones de violencia es porque gente que no llega a tener control de sí mismo, se siente presionado con muchas cosas, no hay control mucha de carga, ira. No hay control de las emociones, de la ira, ¿no? Efectivamente. Y en la educación inicial, por ejemplo, ese es un tema bien importante, ¿no? Ir aprendiendo a regular las emociones y comportamientos en educación inicial, ¿no? Cómo enfrentar los conflictos, cómo resolver las situaciones con los compañeros, ayuda a que las personas sean finalmente más saludables, ¿no? Y que puedan tener una vida más calma, más tranquila y poder enfrentar las cosas de mejor manera, ¿no? Claro, porque además otro temón que podríamos hablar una hora es justamente en educación inicial, cuando lidias con chiquitos que de pronto vienen y tienen conductas agresivas y después tú no sabes bien qué hacer con respecto a eso, ¿no? Efectivamente, ese es otro tema bien importante que hay que ir trabajando en educación inicial. Las maestras tienen ahí un rol bien importante. Cómo enseñamos a los niños a regular, cómo enseñamos a los niños a relacionarse con los otros, a regularse internamente, ¿no? A respetar al otro. Eso es parte del aprendizaje en la educación. ¿Y crees, por último, ¿no? ¿Debería haber tareas en educación inicial? No. O sea, tareas formales. No. Tareas formales, no. Pero sí debería haber un trabajo con la familia. Claro. Eso sí. ¿En qué deberían estar centradas en todo caso las tareas? Efectivamente, en espacios para compartir, que la mamá y el papá compartan y con los Hoy hijos de tarea, compartan. Tus papás tienen que leerte un cuento. Exactamente, Por exactamente. Leer cuentos, salir a comprar juntos, preparar un plato de comida juntos. Y esas experiencias luego llegan a la escuela y la maestra con eso puede comparar, puede escribir historias, puede ayudar al niño a tener otro tipo de aprendizajes. Entonces, esas son las experiencias que hay que promover en la educación inicial. Muchísimas gracias, Patricia, por haber estado aquí en el programa. Y vamos a ir a las conclusiones del día de hoy, en donde hay cosas bien importantes que hemos sacado. Me resuena esta frase constantemente: vamos lento que estamos apurados. ¿No? Porque estamos construyendo los cimientos y justamente las mejores habilidades para entrar a este mundo competitivo es tener buenos cimientos, saber quién eres, cuál es tu voz y no estar lleno de contenidos. Si tú lo preparas bien, va a poder enfrentar las cosas y la educación inicial te da para eso. Y el juego es lo fundamental. El juego no es una pérdida de tiempo. El juego es como el cemento donde la columna se va a establecer muy fuerte y ahí se van a construir los pilares de la victoria, como la chica que llamó. Nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación.